El enigma escalofriante de Iver, descubierto el día que el diablo fue enfrentado, parte 2. La noche caía como un manto oscuro sobre el barrio marginal de Ivar. Las luces parpadeantes de las calles apenas lograban penetrar la densa neblina que se arremolinaba en el aire, como un presagio del terror que estaba por desatarse. En medio de este ambiente siniestro, Carmela, una joven madre, luchaba por sobrevivir tras la muerte de su esposo. Su corazón latía con fuerza mientras sus manos, ocupadas con una escoba, barrían el polvo del hospital abandonado, un lugar que guardaba secretos horrorosos tras sus muros desgastados. Uno de esos secretos se manifestaba en los susurros escalofriantes que danzaban entre las paredes. Ayuda, parecían decir. Carmela se detenía, con el sudor frío recorriendo su frente, la piel erizada. Había oído historias sobre el diablo que merodeaba en la oscuridad, pero nunca pensó que las leyendas fueran más que cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, cada noche, mientras el eco de su escoba resonaba con un sonido ominoso, sentía una presencia que la observaba, una sombra que no debería estar allí. La angustia crecía en su pecho cada vez que escuchaba las noticias sobre mujeres desaparecidas en su vecindario. Las autoridades corruptas, con ojos ciegos a los gritos de su gente, se negaban a actuar. La inquietud era palpable en cada esquina, y la lucha diaria por mantener segura a su pequeña hija creaba una presión insoportable. No puedo fallarle, pensaba Carmela, mientras la oscuridad serpenteaba entre los callejones. Su instinto maternal le decía que algo andaba mal, que el verdadero monstruo no era solo un cuento de terror. Carmen se sumió en los relatos que su abuela le había contado, sobre brujas y seres oscuros. Entre ellos, un tal cazador de almas que acechaba a las mujeres sola. Su mente se estrellaba contra el miedo cuando se dio cuenta de que su vecino, el querido profesor del barrio, era conde, un oscuro secreto. Las pesadillas de su hija sobre él la atormentaban cada vez más. «Mami, tiene ojos vacíos», ditía la niña, temblando mientras se aferraba a su madre. El terror se volvía personal. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Carmela resolvió que no podía permanecer de brazos cruzados mientras la sombra del profesor se acercaba, con el pulso acelerado y una medalla de protección que su abuela le había dejado. Empezó un ritual que resonaba con el eco de sus ancestros, un grito de guerra en medio del silencio que envolvía a Iver. Las noches se volvían aún más aterradoras, sintiendo la opresión del oscuro, ser al que debía enfrentarse, a medida que una niebla maligna comenzaba a envolver su hogar. Las luces titilaban como advirtiéndole de un peligro inminente. La angustia se transformaba en una tormenta interna, y el momento de la verdad se acercaba. La línea entre real y sobrenatural comenzaba a desdibujarse. En ese preciso instante, un grito desgarrador rompió la noche. La voz de su hija retumbó como un tambor en su corazón. Carmela se dio cuenta de que el enfrentamiento todavía estaba lejos, y que su peor temor estaba a punto de hacerse realidad. ¿Podría protegerlas del diablo disfrazado de vecino respetable? En la penumbra, un nuevo horror acechaba, y la oscuridad parecía cobrar vida. La niebla se hacía más espesa, como si el propio aire estuviera vivo, respirando con inquietud. Carmela sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Corrió hacia la habitación de su hija, temblando mientras cada paso resonaba en el silencio apabullante. Abrió la puerta de golpe, y lo primero que encontró fue la cama vacía. El pánico se desató en su interior. «Valeria», gritó con desesperación, su voz resonando entre las paredes como un eco aterrador. El corazón le latía desbocado mientras buscaba en cada rincón. Se arrodilló junto a la cama, sintiendo el frío del suelo a través de su piel. De repente, una risa apagada provenía del fondo del pasillo. Carmela se petrificó. Era una risa infantil, pero había algo grotesco en ella,
como si la inocencia hubiera sido corrompida. Los ojos de Carmela se agrandaron, y vio que la puerta del armario estaba entreabierta. Se acercó lentamente. Cada paso era un desafío a su valentía. A la risa se detenía. Un susurro apenas audible flotaba en el aire en Mami. La voz de Valeria atravesó su pecho como un puñal. Carmela empujó la puerta del armario, y fue recibida por una oscuridad que la invadió, enredándose a su alrededor como serpientes. No había nada, solo sombras. Pero en la esquina, un objeto brillante atrapó su atención. Era la medalla de protección que había colocado bajo la almohada de su hija. Carmela la tomó con manos temblorosas, sintiendo su calor familiar. «Valeria, ven aquí», gritó mientras sentía que su fuerza comenzaba a desvanecerse. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando una sombra se materializó detrás de ella. Era el profesor. Su figura se alzaba imponente, sus ojos vacíos como los había descrito Valeria. «Pudiste haberlo evitado», Carmela dijo, con una voz que arrastraba el eco de un profundo sufrimiento. «Pero ahora es demasiado tarde». Carmela dio un paso atrás, pero las sombras la mantenían atrapada, como si el mismo hospital estuviera devorándola. La medalla ardía en su mano, y recordó las palabras de su abuela. La fuerza de sus ancestros la inundó. Con una determinación renovada, alzó la medalla. «No te tengo miedo». El ambiente se tornó eléctrico. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, y un viento helado surgió de la nada. El profesor sonrió, sin un ápice de compasión. «Los miedos son un banquete, Carmela. Y tú, querida, eres el plato principal». De repente, un grito volvió a retumbar. Pero esta vez era Valeria. Carmela sintió que el mundo se desvanecía. Se lanzó hacia adelante, buscando a su hija en medio de la oscuridad que la rodeaba. Mientras el profesor la observaba, sus ojos vacíos llenos de expectativa. El horror se cernía sobre ella, y el tiempo se detuvo en ese instante. El terror devoraba a Carmela y, con cada segundo que pasaba, la desesperación crecía. ¿Podría salvar a su hija de las garras del diablo? Justo cuando la oscuridad empezaba a cerrarse sobre ella, la medalla brilló como un faro, y por un momento, sintió que podía luchar. Pero la noche todavía tenía secretos que revelar, y una verdad escalofriante que cambiaría todo. Una voz espectral resonó en la oscuridad. «No puedes escapar. Lo sabrás muy pronto». Carmela sintió que su pecho se colapsaba. La oscuridad a su alrededor parecía hacerse más densa, como una marea de negrura que amenazaba con tragársela. Con cada segundo, el eco de la risa infantil volvía a retumbar en sus oídos, resonando con un tono malvado que hacía temblar sus entrañas. La medalla brillaba con fuerza en su mano, pero su luz parecía debilitarse frente a la sombra que crecía detrás de ella. Una sombra que se alimentaba de su terror. «Valeria, Valeria», gritó una vez más, su voz rasgada por el miedo y la emoción. No podía rendirse. No podía dejar que la oscuridad la despojara de lo que más amaba. Sin pensarlo, giró en dirección a la figura del profesor, su rostro ahora iluminado por la luz de la medalla, como si fuese un escudo ardiente. «Déjala en paz. Tú no eres su verdadero maestro». Su propia voz la sorprendió, vibrante y cargada de determinación. Las sombras reaccionaron, titilando violentamente como si intentaran escapar de su furia. El profesor soltó una risa baja, casi burlona. «Carmela. Carmela. La ignorancia es el primer paso hacia la condenación. Necesitas comprender que este juego apenas comienza. La respuesta que buscas está en la oscuridad misma». El aire se volvió helado, y el sudor le corrió por las sienes. La risa de Valeria resonaba de nuevo, más intensa, más cerca. Carmela dio un paso adelante, desafiando al profesor. «Si ella está aquí, yo también lo estoy. Enfrentaré cada sombra que se interponga entre nosotras». Y así, se lanzó hacia la oscuridad, llevando la medalla delante de ella, como una antorcha. La risa se convirtió en llanto, un llanto desgarrador, que desgarró su alma. Se encontró en un corredor alargado. Las paredes parecían moverse, como si el lugar mismo intentara retenerla. Carmela sucumbió a la necesidad de encontrar a Valeria. Sus pasos resonaban con ansiedad en el suelo frío. Las luces intermitentes lanzaban sombras grotescas que danzaban a su alrededor.
Mamá. La voz de Valeria era un susurro, pero Carmela no pudo ubicarla. Solo había ruido, caos en su mente. Las sombras parecían hablar, susurrándole angustias pasadas, recuerdos del dolor y el sufrimiento. Valeria gritó, buscando desesperadamente la dirección del sonido, cuando un flujo de recuerdos la invadió. Visiones fugaces de su infancia le llenaron la cabeza, la risa de su hija, juntas en el parque, el abrazo cálido antes de dormir. Todo eso mientras el eco del pasado la llenaba de una tristeza abrumadora. Su corazón se encogió. No puedo perderte a ti también. De repente, las sombras se consolidaron, transformándose en figuras humanas, rostros conocidos que habían caído en la desesperación. Se tañeron sus nombres en ecos ahogados, amigos y familiares que habían desaparecido. Estaban ahí, mirándola con ojos vacíos, como el profesor. Carmela, ven con nosotros, decían. El silencio es tu salvación. Pero había otra voz, más fuerte y clara. Mamá, ayúdame a Valeria. El instinto maternal surgió, empujándola hacia adelante, atravesando las figuras espectrales, hasta que un grito terrible resonó. No dejes que te lleven, Carmela. La voz era la de su abuela, firmemente arraigada en su memoria. Con un último destello de determinación, levantó la medalla y gritó. No tengo miedo. Las sombras parecieron vacilar por un instante. Quizás la luz de la medalla había cambiado algo, pero el lugar estaba lejos de ser seguro. Un silencio pesado siguió. Antes de que las figuras espectrales comenzaran a desvanecerse, sus rostros se torcían en desesperación. Pero antes de que pudiera procesar lo que sucedía, una mano fría se cerró sobre su tobillo. Carmela se dio la vuelta y vio la expresión de Valeria atrapada entre las sombras. Sus ojos reflejaban terror. Mamá, sálvame. Carmela se agachó, extendiendo su mano. Pero en ese momento, la risa malévola del profesor llenó el aire. Ahora sí que estás en el juego, querida. Escoger entre la oscuridad o el sacrificio. La tensión volvió a ser palpable. La elección de Carmela se convirtió en un dilema aterrador que podía cambiarlo todo. ¿Sería capaz de salvar a su hija? ¿O se entregaría a la desesperación? La oscuridad estaba a punto de revelarle la verdad que hasta ahora había ocultado. La mano fría de Valeria seguía aferrándose a su tobillo, como un ancla que la mantenía atada al abismo. Carmela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que debía actuar rápido. El tiempo parecía fluir como un río helado, lento y tortuoso. Valeria gritó, pero el sonido se ahogó en la vorágine de sus propios miedos. Lo que le ofrecía el profesor no era solo un juego, era una sentencia. ¿Te lo advierto, Carmela?, retumbó la voz del profesor. Tu valentía podría costarte más de lo que imaginas. Carmela sintió el golpe de la verdad en su pecho. Si no podía salvar a su hija, ¿qué sentido tendría haber llegado hasta aquí? Con rabia acumulada, utilizó la fuerza de su voluntad y arrastró a Valeria hacia ella. La niña gemía. Su rostro pálido como papel se iluminó solo por la tenue luz de la medalla que aún sostenía. Agárrate fuerte, no te soltaré, le dijo, y la miró a los ojos. Había confianza en aquella mirada, un destello de esperanza mezclada con miedo, pero el suelo temblaba bajo sus pies. La oscuridad rugía como una bestia hambrienta que deseaba devorarlas. De repente, una sombra más grande que las demás emergió, envolviendo a ambas, transformando el corredor en un túnel de pánico. Carmela sintió su corazón latir con fuerza, mientras la luz de la medalla parpadeaba, incapaz de resistir ese poder negativo que la perseguía. Con un grito, levantó la medalla sobre su cabeza, como si fuera una espada ante una adversidad abrumadora. «Basta», exclamó, y notó que las sombras se detenían, paralizadas ante la luz. Pero un estremecimiento la golpeó. El profesor se acercaba con una risa que vibraba como un eco en el aire. Su rostro estaba enrojecido por la emoción de ver cómo todo se desarrollaba. Tus intentos son inútiles, Carmela. La oscuridad siempre se adueña. Solo tienes una opción: ceder o enfrentar la pérdida más profunda, dijo, sonriendo con malicia. Cada palabra era un golpe en su estómago. Sintiéndose atrapada y angustiada, Carmela retrocedió, vislumbrando la sombra de su abuela, de su pasado, de sus decisiones. ¿Qué he hecho? ¿Por qué nunca me detuve a escuchar? En ese instante, el arrepentimiento más profundo inundó su ser.
Valeria, escúchame. Confía en mí. Grito, tratando de conectar con el espíritu de su hija, pero el llanto de la niña se tornó un lamento desgarrador, resonando entre las sombras. «¡No puedo, mami!», exclamó. Y cada palabra desgarraba el hilo de esperanza que quedaba. Poniendo todo su esfuerzo y amor en ese último intento, Carmela cerró los ojos y concentró su energía en la medalla. Sintió el calor envolvente y a la vez el frío del miedo. En su mente vislumbró un camino hacia la claridad y la esperanza. Suéltala, la frase resonó con firmeza en el aire. Era su abuela. La protección que siempre había estado ahí. Guiándola, Carmela sintió una oleada de poder atravesar su ser. La oscuridad se agachó, las sombras retrocedieron, y en el momento de mayor retención, Carmela extendió su mano hacia Valeria. La luz de la medalla estalló en lluvia de brillantes destellos. Las risas de los niños, que habían sido una tormenta, ahora se reducían a ecos lejanos. «¡Mamá! ¡Ven!». La voz de Valeria despertó nuevamente su voluntad. Carmela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La medalla se iluminó con más intensidad que nunca, y entonces comprendió. No podía simplemente salvar a Valeria. Debía enfrentar al propio demonio que acechaba su alma. «El sacrificio», comenzó a gritar el profesor, pero su voz fue silenciada por la explosión de luz que emergió de la medalla. Entonces, todo sufrió un cambio devastador. Una grieta se abrió en el suelo. Carmela, con la mirada fija en su hija, comprendió que el verdadero sacrificio no sería pierde, sino renacer. Sin pensarlo, se lanzó hacia Valeria. La luz las absorbió justo cuando las sombras arremetían con furia. El alivio y el terror colisionaban en el aire, mientras el grito del profesor se perdía entre el caos. Carmela y Valeria estaban a punto de cruzar a otro lado. ¿Pero a cuál? ¿Sería un lugar de salvación o un abismo interminable de sombra? Y en ese instante de unión, el mundo se volvió negro, y su corazón dejó de latir, atrapado en el limbo entre dos realidades. Aparecieron imágenes fugaces, olores y recuerdos. ¿Qué esperaban al otro lado? ¿La verdad de su dolor? ¿O una nueva forma de horror? La respuesta se convertía en un grito aterrador. Un susurro profundo resonó en la oscuridad. ¿Serás capaz de romper el ciclo? ¿O te quedarás atrapada para siempre? La pregunta flotaba en el aire, ominosa o inquietante. La oscuridad se disolvió lentamente, al igual que un velo que se quita para revelar lo desconocido. Carmela y Valeria se encontraban en un espacio en blanco, donde no había sonido ni tiempo. Era como si el mundo real hubiera sido borrado, y en su lugar hubiera quedado un lienzo vacío, una sala sin puertas ni ventanas. «Mamá». La voz de Valeria era un eco desgastado, como si estuviera llamando desde muy lejos. Carmela sintió un desgarrador vacío, como si toda su vida se hubiera reducido a ese instante. «Estoy aquí, hija, estoy aquí», respondía, pero su voz sonaba distante, como si sus palabras se desvanecieran antes de tocar a Valeria. A su alrededor, la nada pulsaba, vibraba con una tensión palpable. De pronto, frente a ellas, la figura del profesor emergió, como una sombra que atravesaba el espacio. Su risa, monstruosa y burlona, reverberó. «Bienvenidas al verdadero juego. Aquí, la luz y la oscuridad son solo dos caras de la misma moneda. ¿Sienten ese frío? Es la desesperanza que dejó en ustedes la eternidad misma». Carmela sintió un escalofrío recorrido su cuerpo. «¿Qué has hecho?», demandó. Su voz temblaba, pero el terror la empujaba hacia adelante. «¿Dónde estamos?». El profesor se inclinó, acercándose. «Este es el lugar donde las almas perdidas vagan, donde el sacrificio no es solo un acto, sino todo un estilo de vida. Aquí puedes elegir, o quedarte atrapada para siempre». Una risa burlesca salió de su boca mientras señalaba a sus alrededores. Las sombras comenzaron a tomar forma. Figuras del pasado de Carmela emergieron, cada una más pálida que la anterior, rostros conocidos que la miraban con tristeza. La abuela de Carmela, sus antiguos amigos, incluso rostros de aquellos que habían partido para nunca volver. «No, no quiero esto», gritó Carmela, el pánico llenando su voz. «Soy más que esto. Valeria y yo vamos a salir». El profesor negó con la cabeza. «¿Crees que puedes escapar de tu verdad?
Las sombras son tus decisiones. Tus miedos te seguirán hasta el final, si no las enfrentas. Valeria, asustada, se aferró a la mano de su madre. Mamá, tengo miedo. Carmela se arrodilló y la abrazó, sintiendo el calor de su hija, un pequeño rayo de luz en ese abismo. No te preocupes, Valeria, no dejaremos que nos atrapen. Juntas, somos más fuertes. Con determinación, Carmela se levantó. Las sombras goteaban. Algunas incluso intentaban atrapar sus pies, aferrándose a su pasado, a sus errores. Fue entonces cuando la medalla, que aún colgaba de su cuello, volvió a brillar intensamente, como si reconociera el amor de una madre dispuesto a enfrentar cualquier cosa. Este no es el final, gritó, levantando la medalla en alto. Este es el comienzo de nuestro renacer. Nosotros no cedemos. Las sombras comenzaron a gritar, desgarrando el silencio con ecos de terror, replegándose ante la luz. La risa del profesor se apagó, y su expresión cambió a imposible. Murmuró, retrocediendo: «No puedes. Puedo. Y lo haré». Carmela respondió, sintiendo en su interior una fuerza colosal. La luz desató un torrente que comenzó a absorber las sombras, desapareciendo su esencia en la brillantez. Valeria sonrió, y por primera vez, Carmela sintió que la balanza se inclinaba a su favor. Pero antes de que pudieran dar un paso adelante, un grito desgarrador sacudió el aire. Una voz que resonó desde las tinieblas. ¿A dónde creen que van? Nadie rompe el ciclo. Nadie escapa. La oscuridad se retorció. Una tormenta encarnada que empezó a cobrar forma, creciendo a su alrededor. Carmela miró a su hija, dispuesta a enfrentar lo que fuera. Pero un miedo nuevo se prendió en su pecho. La batalla estaba lejos de terminar. ¿Cómo escapar de esto?, pensó, viendo las ráfagas de sombras que se acercaban. Cada figura que desaparecía dejaba un vacío, un eco de la desesperación que las acechaba. La oscuridad no era solo un enemigo, era parte de su ser. Y justo cuando las sombras estaban a punto de engullirlas, una frase resonó en su mente, un susurro de su abuela, que había dado forma a sus decisiones. La verdad no es un camino, es una batalla que debes elegir. Carmela dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza, mientras el eco de sus miedos la abrazaba. ¿Tendría el coraje de elegir su verdad? Pero antes de que pudiera contestar, una mano siniestra surgió, atrapándola por la muñeca. La mirada del profesor ardía con furia, mientras su risa resonó, tejida en desesperación y desafío. ¿Listas para enfrentar lo que realmente temen?, preguntó él, antes de que todo se oscureciera una vez más. Y en el profundo silencio que siguió, el dilema apenas comenzaba a desnudarse, dejando en el aire una pregunta perturbadora: ¿podrían realmente escapar de sí mismas? ¿O la oscuridad era un destino que las esperaría siempre? La penumbra se hizo densa, como una manta pesada, que había caído sobre Carmela y Valeria. La mano del profesor, helada y firme, apretaba la muñeca de Carmela con una fuerza que la hacía temblar. La oscuridad pareció cobrar vida a su alrededor, siseando, murmullando secretos que solo el viento de las almas perdidas podía desvelar. Gritó Carmela forcejeando, pero el profesor sonrió con malevolencia, disfrutando del terror que irradiaba de ellas. ¿De verdad crees que escapar es posible? Este es tu mundo ahora. Aquí, las decisiones son ilusorias, y el tiempo es un hechizo que nunca se rompe. Gritó agudo. Valeria dio un paso atrás, su cara pálida iluminada solo por el brillo intermitente de la medalla. Carmela, llena de pavor, sintió como la desesperación comenzaba a ahogarla. La medalla, que antes parecía ser la clave de su supervivencia, comenzaba a oscurecerse, como si también temiera el poder del profesor. ¿Ves esta luz?, continuó él, moviendo su mano hacia el resplandor. Es parte de este juego también, Carmela. Crees que tienes el control, pero el miedo es el verdadero amo aquí. Carmela se sintió atormentada. La risa fría del profesor reverberaba y, de repente, los ecos de las voces de las sombras se alzaron, llamándola, reclamando su atención. «Maumá, por favor», Valeria gritó, aterrorizada. «No lo escuches, no lo hagas». Las visiones comenzaron a atormentarla. Las sombras tomaron formas más definidas.
cada una desplegando traumas y arrebatando recuerdos de la vida de Carmela. Su primer amor, su primer fracaso, cada error, cada elección que había molido su alma, y ahora se manifestaba como figuras distorsionadas. Estás atrapada, y no lo sabes, dijo el profesor, los ojos llameantes de un fuego infernal. La oscuridad no juega, Carmela, se alimenta de tu dolor. Lo sabes bien, y aquí, tu verdad, te hará una prisionera. Carmela luchaba contra la creciente desesperanza. Sus rodillas se aflojaron y casi colapsó, pero una voz interna, más fuerte, le gritó que no se rendiera. Recordó las palabras de su abuela, y la calidez del abrazo de Valeria. No estoy sola, murmuró, y la luz de la medalla tembló nuevamente, como si respondiera a su llamado interno. La multitud de sombras se juntó, arremolinándose, ruidosas, intentando meterle miedo en el corazón. Pero antes de que pudiera sumergirse nuevamente en la oscuridad, Carmela levantó la medalla con ambas manos. Un brillo sordo emergió de ella, iluminando parcialmente el espacio vacío a su alrededor. ¿Crees que vas a ganar con esto?, bramó el profesor, su arrogancia empezando a desmoronarse ante aquella luz. No lo sé, pero no cederé. Su voz resonó, y por un instante, el miedo dio paso a la rabia. Con un grito liberador, giró la medalla y enfocó la luz hacia el profesor, esperando que el poder del amor, que emanaba del objeto sagrado, pudiera romper su control. El aire se volvió espeso, electrificado con una energía palpable. Las sombras, retorciéndose a su alrededor, parecieron dudar. Por un momento, atrapadas entre una fogosidad que podría consumirlas, o el dominio del profesor. La luz brilló intensamente, en un espectro de colores, que parecía desgarrar el mismo tejido de la oscuridad. Pero, de repente, el ruido cesó. La risa del profesor se transformó en un grito penetrante. «¡No pueden hacer esto! El ciclo no termina aquí». Su figura tembló, mientras la luz lo envolvía. Los ecos de las sombras comenzaron a aullar, revelando un miedo ancestral a ser desvanecidos. «Carmela la Madala», Valeria susurró, con una voz que temblaba entre la esperanza y el terror. «Hazlo por nosotros, mamá». Carmela apretó la medalla con todas sus fuerzas. «Nada me detendrá». Las palabras brotaron de ella como una llamarada en la noche, y, mientras lo hacía, una grieta se abrió en el mundo de sombras. Pero antes de que pudieran escapar, la risa feral del profesor resonó nuevamente. «Es un juego, niñas, y apenas ha comenzado». La luz chocó contra la oscuridad, y todo se volvió caótico. Las sombras empezaron a dispersarse y a replegarse en la figura del profesor, pero en su furia, él lanzó una mano al aire, invocando más sombras. En medio del frenesí, Carmela vio lo que parecía ser un camino, una rendija de luz que se dirigía hacia el fondo de la oscuridad. Era la única salida. Pero, ¿podrían alcanzarla antes de que la negrura se lo tragara todo? La pregunta se le quedó grabada en la mente mientras el horror continuaba arremetiendo a su alrededor. La lucha no estaba solo por escapar, sino por descubrir cuál era su verdad. Una pregunta que podrían resolver juntas, o un abismo que jamás podría ser superado. Así quedaron, aferrándose a un hilo de esperanza, mientras la oscuridad se retorcía, ansiosa por devorarlas una vez más. La grieta de luz temblaba, titilando como una esperanza distante, en medio del horror. Carmela sintió un tirón en su corazón. Se giró hacia Valeria, que la miraba con ojos grandes, reflejando un miedo que era casi palpable. «¡Corre hacia la luz!», gritó, y lo que sintió fue un impulso burbujeante de protección y determinación. Con un movimiento casi instintivo, Carmela arrojó la medalla hacia el profesor, quien, sorprendido, la dejó caer. El impacto creó ondas que retumbaron por la sala, haciendo vibrar las paredes cubiertas de sombras. Estas, ahora, parecían encogerse. El profesor se retorció, y su rostro se distorsionó en una mueca de furia. «No hay escape. Eres parte de esto, Carmela». Su voz reverberó con un eco que llenó la habitación, mientras la oscuridad lo envolvía. Las sombras, como tentáculos oscuros, se abalanzaron sobre él, haciendo que su figura se desvaneciera en el espacio. Carmela tomó a Valeria de la mano, tirando de ella hacia la ranura de luz. Cada paso que daban parecía ser un acto de desesperación. El aire
A su alrededor era denso, como si la propia oscuridad intentara atrapar sus piernas, hacerlas tropezar. Pero el brillo de la medalla, ahora sobre el suelo, emitía un fulgor intenso, que ofrecía una frágil protección. Mientras corrían, Carmela sintió que algo la observaba desde las sombras. Era una tensión agobiante, como si los ecos del profesor estuvieran ahí, acechando en el umbral de la oscuridad. «No mires atrás», murmuró, apretando con fuerza la mano de Valeria. «No dejes que te atrape». Por un momento, la luz parecía querer fusionarse con la penumbra, creando un espacio de batalla entre la esperanza y la desesperación. Las imágenes de sus recuerdos aún colisionaban en su mente. Figuras ajenas que se burlaban y alardeaban, recordándole su debilidad. El susurro del profesor resonaba en su cabeza. «Eres parte de este ciclo. Carmela, jamás podrás escapar de ti misma». Pero su voz interna se levantó en respuesta: «Soy más fuerte que mis miedos». Se dejó guiar por esa fuerza, contribuyendo a su movimiento. La grieta de luz se ampliaba. Alcanzar ese umbral era cada vez más vital. Lo sentían, pero justo cuando estaban a un paso de atravesarla, un grito desgarrador congeló el tiempo. Un sombrío resplandor emergió del fondo, y las sombras parecieron cobrar vida, tomando forma de manos alargadas que buscaban atraparlas. «Mamá, corre», Valeria chilló, tirando de Carmela. Pero, cuando se giraron para avanzar, se encontraron de frente con un muro de oscuridad, como si la entidad misma hubiera tomado forma y les negara el paso. Carmela se sintió perdida. Su mente entró en caos, saturada de preguntas y dudas. ¿Cómo se habían dejado atrapar de nuevo? ¿Cómo habían fallado en su lucha por la libertad? «Lo que necesita es su control», le gritó Valeria. Y en ese instante, Carmela comprendió. El profesor no solo había jugado con sus miedos, había alimentado su falta de fe. «No puedo permitir que esto nos consuma», resonó su voz, llena de furia. En un impulso desesperado, se giró hacia la medalla, ahora oscurecida, pero aún brillando tenuemente. «Tú eres nuestra luz. Vuelve a brillar», exclamó mientras la levantaba al aire nuevamente, enfocándose en el calor que emanaba de la conexión con su hija. Podía sentir el amor, el dolor, el sacrificio juntos, en un solo hilo dorado. Las sombras, aterrorizadas ante la luz renaciente, retrocedieron un poco más, haciendo una pequeña brecha. Carmela sintió la presión de la oscuridad disminuir. «Valeria, vamos», gritó, y ambas corrieron hacia la grieta de luz en el último instante. Justo cuando cruzaron el umbral, un estruendo sacudió el espacio. Un eco brutal se escuchó mientras la oscuridad parecía intentar tragarlas nuevamente. «¿Pero Ann? ¿Qué es esto?», murmuró Carmela, sintiendo un hormigueo recorrer su piel. El lugar al que habían llegado no parecía ser el exterior. En lugar de eso, era una sala grande y vacía, iluminada por una luz fantasmagórica que pululaba en los rincones. De repente, Valeria se detuvo con una expresión aterrorizada. «¡Mamá! ¡Él está aquí!». Las luces comenzaron a parpadear, y el murmullo del viento trajo consigo susurros, en un idioma antiguo y desconocido. Carmela se giró, y justo detrás de ellas, la sombra del profesor volvió a materializarse, más amenazante que antes. Su sonrisa, cruel y sarcástica, iluminó el ambiente sombrío. Mientras decía Santiné, pensaban que podrían escapar. Pero el juego no ha hecho más que comenzar. El aire cargado de peso y terror se volvió inaguantable. ¿Qué más le esperaba en este nuevo mundo? ¿Un eco del horror anterior? ¿Estaba realmente a salvo? ¿O solo habían cambiado de prisión? La respuesta estaba a punto de revelarse, mientras la oscuridad se abalanzaba una vez más sobre ellas. Carmela sintió como la oscuridad se arremolinaba a su alrededor. Una nube opresiva que reverberaba con las risas burlonas de aquel ser que había sido su profesor. Su rostro, distorsionado por el odio y el desprecio, se cernía sobre ellas como un tribunal siniestro. Ella y Valeria no deberían haber cruzado. Era un ladrillo en el muro de sus esperanzas. Pero retroceder no era una opción. La sombra avanzaba, desdibujando los límites entre el miedo y la locura. «No tengo miedo», gritó Carmela, aunque su voz temblaba. Alzó la medalla en un intento de que su luz lograra desvanecer ese terror palpable. Sin embargo,
la sombra parecía absorber el destello, como un monstruo hambriento, disfrutando cada centella que brotaba de la medalla. ¿De verdad crees que la luz puede borrar lo que vivimos?, murmuró el profesor. Su voz, como el rasguño de una cuchilla helada. Sus palabras se colaban en la mente de Carmela, llenándola de dudas otra vez, reviviendo sus peores miedos. Parecía que cada palabra de su antiguo mentor se arrastraba hacia su espíritu, cálido y suave, antes de convertirse en gélido y ácido. Eres solo un reflejo de tus sombras, Carmela, un eco de tus fracasos, y esas fallas siempre te seguirán. ¡No! ¡No lo eres!, interrumpió Valeria, apretando la mano de su madre dispuesta a peler. ¿Ves, mamá? ¿Ves cómo retrocede? No tiene poder sobre nosotros si lo enfrentamos juntas. El murmullo del viento las rodeaba, colándose entre susurros de promesas quebradas y esperanzas marchitas. Pero también era un recordatorio de que aún había algo a lo que aferrarse. Sin pensarlo, Carmela se giró hacia la luz, buscando nuevamente la conexión que había encendido su valor. «Vamos, medalla, devuélvenos la fuerza», gritó, sintiendo que su esencia se entrelazaba con la de Valeria. La luz comenzó a resplandecer con mayor intensidad, dejando atrás sus oscuros temores. Pero la eficacia venía con un precio. Las sombras entonces empezaron a gritar, transformándose en figuras sombrías que danzaban frenéticas alrededor de ellas, un coro de pesadez que trataba de desestabilizarlas. «Por los que amamos, por nuestro sacrificio», Carmela exclamó con fervor, y de inmediato la medalla brilló aún más. Valeria, poseída por la fuerza, se unió ella, levantando los brazos y creando un campo de luz que repelía a las sombras, momentáneamente desvaneciéndolas. Pero la risa burlona del profesor seguía en sus oídos. «¿Crees que esto es un juego de luz y oscuridad? ¿No te has dado cuenta de que tu fuerza proviene de tus debilidades, Carmela? Y esas nunca desaparecerán». La risa se transformó en gritos, y los ecos del pasado se atenuaron. Valeria jadeó. «Imagínalo, mamá, somos libres para romper este ciclo. El dolor nos ha forjado, y ahora es nuestro momento». Carmela sintió que su pecho se ardía con determinación. «No más. No permitiré que el miedo nos seduzca nuevamente». Con un brillo renovado, se lanzó hacia la imagen del profesor, dejando que la luz de la medalla irradiara todo su ser. La sala estalló en un resplandor celeste que pareció desafiar la oscuridad misma, pero justo cuando pensaban que podían romper la red de sombras, algo cambió. La luz que antes parecía ser su aliada, comenzó a vibrar erráticamente, y un temblor sacudió el suelo. «¿Qué está pasando?», gritó Valeria, sus ojos desorbitados. El rostro del profesor se transformó en una mueca de furia, aún más oscura. «Creyeron que podían desafiarme, pero esto apenas comienza». Con un movimiento de su mano, la sala se desfiguró con un destello de energía oscura, como si el mismo tiempo y espacio estuvieran siendo destrozados. Las paredes se desplomaron, y con un estruendo aterrador, emergió un abismo en el centro de la sala, abriendo un portal a un espacio indescriptible donde sombras más profundas resonaban. Un frío helado las rodeó, haciendo que ambas temblaran. «Sujétate a mí, Valeria. No dejaremos que esto nos divida», dijo Carmela. Pero ya se sentía la inminente separación en el aire. «¡Mamá! ¡Ven!», Valeria gritó. Pero el abismo comenzó a devorarlas lentamente, como un monstruo chorreando ansias de almas. Carmela sintió la presión del horror, apretándose a su alrededor, su corazón latía descontrolado. ¿Sería esta la verdadera trampa? Tan cerca de la luz, y aún así, siendo arrastradas hacia la oscuridad, ante la mirada implacable del profesor y su nueva realidad que se desmoronaba, el tiempo se detuvo. Un último grito resonó en la sala, y con él, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrían encontrar la manera de regresar? ¿O estaban a punto de perderse para siempre en las garras de la sombra? El eco del abismo resonó, llevándose consigo su aliento. ¿Habría una salida, o solo un ciclo eterno de terror? El destino de Carmela y Valeria estaba a punto de revelarse. La oscuridad se retorcía como un monstruo insaciable, devorando cada rayo de luz que lograba escapar del brillo de la medalla. Carmela y Valeria
Sintieron como una fuerza tiraba de ellas hacia el abismo, como si tentáculos invisibles quisieran separarla. La desolación se apoderó de su pensamiento, y por un instante, el temor se convirtió en parálisis. «Mamá», soltó Valeria con un grito de angustia, su mirada llena de terror. La luz que antes había sido su esperanza, ahora se estaba desvaneciendo ante la voracidad de aquel ser oscuro. «No puedo dejarte ir. Nunca nos vamos juntas», respondió Carmela, sintiendo que la desesperación la atravesaba. Aprendió a su lado en cada instante complicado de su vida. La única credibilidad era en su unidad. Apretando la medalla con todas sus fuerzas, Carmela invocó su amor, su historia y sus luchas compartidas. La luz comenzó a temblar, como si respondiera a su súplica. Pero el profesor se rió, amplificando su voz en el aire cargado. «Su fuerza es su debilidad. Carmela, ¿acaso no lo ves? No puedes escapar de lo que eres. Di tu historia. Esta noche lo aprenderás de la manera más dolorosa». El abismo creció, extendiendo su sombra como las ramas retorcidas de un árbol maldito. Apenas si las paredes aún existían. Con un último suspiro y el eco del grito de Valeria aún vibrando en sus oídos, Carmela resolvió que la oscuridad no las consumiría. «Hayes», exclamó, desafiando a su antiguo mentor, «nuestro amor es más fuerte que cualquier sombra». El destello de la medalla emanó un brillo que atravesó el abismo, reuniendo los fragmentos de luz que aún quedaban. De repente, una chispa de esperanza iluminó la sala, dando forma a visiones de recuerdos, a las risas compartidas, los días felices y las batallas que habían enfrentado. «Ahora, Valeria, juntas», gritó Carmela mientras se aferraba a su mano. Las sombras parecían titubear, como si dudaran de sus intenciones. «Por todas las veces que luchamos, por cada lágrima y cada risa». Valeria se unió al grito de su madre, y ambas elevaron sus brazos. La medalla estalló en un brillante destello, y un torrente de energía fluyó hacia el abismo, retando su oscuridad. Un grito ensordecedor resonó a su alrededor, como si el mismo universo se hubiera enfurecido. Las sombras comenzaron a dispersarse, titilando y sufriendo, pero el rostro del profesor, aunque se distorsionaba de furia, aún no se doblegaba. «No han hecho más que encender mi poder. Esto apenas comienza. Quédate aquí, encerrada en su vacío, Carmela. Será tu perdición». Carmela gritó, sintiendo como el viento soplaba a su alrededor, desdibujando la línea entre la desesperación y el desafío. Entonces, en un acto impulsivo, Carmela cerró los ojos y saltó, llevándose a Valeria en un abrazo apretado. A través del brillo resplandeciente, se sintió como una flecha disparada al corazón del abismo. El vacío se cerró a su alrededor, y al abrir nuevamente los ojos, se encontraron en un lugar diferente, un paisaje olvidado, donde ecos de risas distaban. Sin embargo, la alegría se disipó rápidamente, mientras ante ellas se extendía un bosque sombrío y silencioso. Las risas del profesor aparecieron suaves, entrelazándose con el murmullo inquietante del viento. Creyeron que escaparían. «Este lugar es solo una trampa más». Carmela miró a su alrededor. El bosque vibraba como un ser vivo, sus copas de los árboles inclinándose hacia ellas. «¿Dónde estamos?», preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. «Un laberinto de su propia creación, donde el tiempo no tiene poder, y el miedo se alimenta de cada paso», dijo una voz profunda, que parecía venir desde lo más profundo del suelo. La realidad se sentía opresiva, como si el aire mismo las vigilara. «Solo hay una forma de salir de aquí», se atrevió a afirmar Carmela, su voz ahora un hilo de valentía. «Debemos enfrentar lo que hemos dejado atrás». Con cada paso que daban, los árboles susurraban secretos de su pasado, mientras sombras conocidas comenzaban a materializarse a su alrededor. «Sé que lo que enfrentan es aún más peligroso que el profesor. Podrán enfrentar sus propios miedos y encarar el horror que les espera». El viento frío sopló con un aliento gélido. La verdadera prueba apenas comenzaba, y las sombras acechaban en cada rincón. ¿Lograrán escapar del laberinto, o se verán atrapadas en una pesadilla interminable que solo se alimenta de sus temores? La luz del bosque comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en una penumbra espesa que envolvía a Carmela y Valeria.
El silencio era abrumador, como si 1000 ojos invisibles las observaran. Cada paso resonaba en el suelo cubierto de hojas, un crujido que parecía alertar a las sombras que acechaban. Con el corazón acelerado, Carmela se detuvo y se volvió hacia su hija, cuya mirada reflejaba tanto miedo como determinación. No estamos solas, dijo Carmela, apretando la mano de Valeria con fuerza. Esto es solo otra prueba. Juntas podemos vencer al miedo. Valeria asintió, aunque la tensión en sus hombros parecía hendirla hacia abajo. Mamá, necesito que me prometas que no dejarás que me atrapen. Te lo prometo, respondió Carmela, sintiendo el peso del compromiso. Nadie podría acabar con ellas mientras permanecieran unidas. A medida que avanzaban, las sombras comenzaron a tomar formas familiares, recuerdos de quienes habían perdido, cada figura un eco de su dolor. Allí estaba su abuela, la mirada llena de tristeza, su mejor amiga, con un dolor palpable en el rostro. Las figuras murmuraban: Carmela, ¿por qué nos dejaste? La culpa comenzó a apoderarse de su corazón, un nudo en la garganta que casi la hizo caer de rodillas. No soy yo quien los ha dejado, gritó, su voz resonando contra los árboles. Ustedes no están atrapados aquí y no más. No puedo quedarme en este laberinto, alimentado por mis miedos. Las sombras titubearon, pero las voces seguían reclamando. La oscuridad siempre te encontrará. Nunca podrás escapar de lo que eres. No, no somos la oscuridad. Somos amor, sacrificio, lucha. Valeria, vamos, dijo Carmela, empujándose hacia adelante, arrastrando a su hija con ella. Avanzaron con determinación, desafiando las sombras que emergían a su paso, un recordatorio de su dolor, del ciclo torrencial de culpa y miedo. Valeria, con cada paso, comenzaba a encontrar su voz. No quiero ser un eco de mi pasado. Quiero vivir, mamá. Quiero que vivamos. Carmela sonrió. El brillo en los ojos de su hija era la luz que necesitaba. Entonces, vamos a vivir, contestó, su llanto transformándose en fuerza. Al salir de aquella neblina profunda, la claridad comenzó a manifestarse. Los árboles bajaron los brazos, dejando espacio a un claro, donde bailaban luces brillantes, como estrellas en la tierra. Era un lugar de paz, un refugio hecho de esperanzas y sueños. Pero esa paz era efímera. La risa del profesor resonó de nuevo, burlona y sibilante. Creyeron que podrían escapar, que podían romper el ciclo. Pero la oscuridad siempre regresará. Sus palabras retumbaban, como el eco de un destino inevitable. Esto no es el final, desafió Carmela, tomando la mano de Valeria, llevándola hacia el claro. Cada vez que caemos, nos levantamos. No seremos lo que tú quieres que seamos. La luz se intensificó a su alrededor, y en un momento de epifanía, comprendió que todo su dolor, cada pérdida, era un ladrillo para construir su fortaleza, no su debilidad. Las sombras a su alrededor comenzaron a desvanecerse, convirtiéndose en polvo que se perdía en el viento. Con cada afirmación de Carmela, la negrura se desmoronaba, revelando rayos de luz que atravesaban el oscuro abismo. Un último resquicio de sombras se convirtió en una figura del pasado. El profesor, su rostro retorcido en horror, retrocedió. Esto no terminará aquí, Carmela. Siempre estaré con ustedes, gritó antes de ser tragado por la luz que surgía de la medalla. Carmela sintió que el peso del miedo se evaporaba. Con cada sombra que caía, se deshacía del ciclo que había anhelado terminar. Las figuras familiares comenzaron a desaparecer en la luz, pero, esta vez, su rostro no estaba lleno de tristeza. Más bien, sonreían, llenos de esperanza y amor. El bosque, que había sido un laberinto, se transformó en un sendero claro. Mira, mamá, hay salida. Valeria apuntó hacia un lugar donde la luz dorada iluminaba su camino. Sin dudarlo, ambas corrieron hacia adelante, dejando atrás las sombras y a aquel a quien una vez habían temido. Más allá del claro, estaba la promesa de un nuevo comienzo, una vida sin cadenas, donde los susurros del pasado ya no la seguirían. Carmela y Valeria, abrazadas, dieron el paso hacia la luz. La oscuridad se desvanecía, y con ella, el ciclo de terror. En su lugar, solo quedaban el eco de su amor y una luz brillante que nunca cedería ante la sombra. Así,
La historia no solo terminaba con un final, sino que comenzaba de nuevo, libra du a tu duras. Listas para enfrentar el mundo con coraje y amor. Attention. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo, para alimentar el algoritmo, y que más personas puedan disfrutar de estas narraciones impactantes. DEN, la sección de comentarios, con sus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensan y cómo les impactó. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ayudarnos a crecer.